Una masacre ocurrió, y el país escuchó que todo estaba en calma. Así comenzó la mayor farsa informativa del México moderno. Y en el centro de esa pantalla estuvo Jacobo Zabludovsky, el rostro más confiable de la televisión durante décadas. Mientras la sangre aún estaba fresca en la plaza de Tlatelolco en 1968, millones de mexicanos encendieron el televisor buscando respuestas. No buscaban propaganda, buscaban verdad. Lo que recibieron fue silencio envuelto en normalidad. Jacobo no gritó, no negó con furia, no justificó la violencia de forma burda. Hizo algo mucho más efectivo. Habló con calma, con tono sereno, con palabras cuidadosamente escogidas para que nada pareciera grave. Aquella noche no informó lo que había pasado, informó lo que el poder necesitaba que se creyera. Y al hacerlo, ayudó a borrar una masacre de la conciencia inmediata de un país entero. Esta no es una historia sobre un error periodístico, ni sobre una frase desafortunada. Es la historia de cómo un periodista se convirtió en el traductor oficial del poder, de cómo la televisión dejó de preguntar y empezó a tranquilizar, y de cómo una generación entera aprendió a confundir la ausencia de noticias con la ausencia de crimen. Porque cuando la verdad no aparece en pantalla, no desaparece. Solo espera. Y el precio de esa espera suele pagarse durante décadas. Antes de convertirse en el hombre más poderoso de la televisión mexicana, Jacobo Zabludovsky fue simplemente un joven que aprendió muy pronto una lección esencial para sobrevivir en México. No destacar demasiado, no incomodar al poder, no confundir la verdad con el heroísmo. Nació en una familia judía de origen humilde y desde pequeño entendió que la seguridad no venía de la confrontación sino de la adaptación. Ese instinto no lo abandonó jamás. Jacobo no estudió periodismo con la idea romántica de fiscalizar al poder. Estudió derecho. Quería entender cómo hablaban los que mandaban, cómo pensaban, cómo se protegían. Muy temprano descubrió que en México la ley no siempre se aplicaba en los tribunales, sino en los pasillos, y que el lenguaje era una herramienta más eficaz que cualquier denuncia abierta. Quien dominaba el lenguaje podía moldear la realidad sin mancharse las manos. Cuando entró al mundo del periodismo encontró el lugar perfecto para ese talento. La prensa escrita aún tenía espacios de disidencia, pero la televisión era otra cosa. La televisión no estaba hecha para preguntar, sino para ordenar, para calmar, para unificar el relato. Jacobo encajó como una pieza perfecta. No tenía una voz estridente, no tenía gestos teatrales, no mostraba indignación ni pasión excesiva. Era exactamente lo que el sistema necesitaba. Un hombre que parecía objetivo porque no parecía sentir nada. Poco a poco fue ascendiendo no por exclusivas ni por investigaciones incómodas, sino por confiabilidad política. Cada ascenso significaba una cosa muy clara. El poder confiaba en él. Y esa confianza no se regalaba. Se ganaba demostrando que se sabía hasta dónde llegar y cuándo detenerse. Jacobo aprendió a leer esas fronteras con una precisión quirúrgica. Nunca cruzaba una línea que no pudiera justificar como prudencia. Cuando se convirtió en el conductor de 24 horas ya no era solo un periodista. Era el intermediario entre el Estado y la población. Millones de personas no leían comunicados oficiales, no asistían a conferencias, no conocían versiones alternativas. Conocían su voz, su rostro, su manera de narrar los hechos. Para una generación entera lo que Jacobo decía en televisión era la realidad. Ese poder no se ejerce a gritos, se ejerce con rutina. Cada noche a la misma hora, el mismo encuadre, el mismo tono, el mismo orden de las noticias. Jacobo no necesitaba mentir de forma evidente. Le bastaba decidir que iba primero y que iba último, que se mencionaba y que se omitía, que se decía con detalle y que se resolvía en una frase neutra. Así se fue construyendo una pedagogía del silencio. El espectador aprendió que si algo no aparecía en 24 horas, entonces no era importante, o no había ocurrido, o no merecía atención. El noticiero no solo informaba, educaba emocionalmente, decidía cuándo alarmarse y cuándo dormir tranquilo. Y Jacobo era el maestro de ese ritmo. Ese sistema funcionó durante años sin grandes sobresaltos hasta que llegó 1968. El movimiento estudiantil crecía. Las calles se llenaban.
El país estaba bajo la mirada internacional por los Juegos Olímpicos. El poder estaba nervioso, y cuando el poder se pone nervioso, recurre a lo único que sabe hacer bien: eliminar el problema y luego administrar el relato. La noche del 2 de octubre fue una herida abierta. Disparos, gritos, cuerpos, una plaza llena de sangre. La gente no entendía qué estaba pasando, pero entendía que algo grave había ocurrido. Horas después, millones de personas encendieron el televisor esperando una explicación. No esperaban justicia, esperaban sentido. Y lo que recibieron fue normalidad. Jacobo apareció en pantalla con su voz habitual. Tranquila, controlada, sin urgencia. No describió la masacre. No dio nombres. No habló de cientos de muertos. Habló de enfrentamientos, de provocaciones, de orden restablecido. No dijo una mentira explosiva. Dijo una verdad mutilada. Y esa mutilación fue suficiente para anestesiar a un país entero durante días. El mensaje no fue lo que se dijo. Fue como se dijo. La calma del tono indicaba que no había nada que temer, que todo estaba bajo control, que el Estado sabía lo que hacía. En ese momento la televisión cumplió su función más peligrosa: convertir la violencia en ruido administrativo, quitarle rostro a las víctimas, quitarle urgencia al dolor. Jacobo no actuó solo. Detrás había llamadas, indicaciones, límites claros, pero eso no lo exime, porque él eligió obedecer. Eligió ser el traductor fiel de una versión oficial que sabía incompleta. Eligió la estabilidad de su lugar sobre la incomodidad de la verdad. Y esa elección definió su legado. A partir de Tlatelolco el método quedó perfeccionado. No negar frontalmente. No atacar a las víctimas. Simplemente diluir, reducir, esperar. El tiempo se encargaría del resto. Y el tiempo fue generoso con el poder durante décadas. Cada crisis posterior utilizó la misma receta. Halconazo en 1971. Fraudes electorales. Represiones. Siempre el mismo guión. Y siempre la misma voz que hacía que todo sonara razonable. Jacobo se convirtió así en algo más que un periodista. Fue un operador de percepción. Un ingeniero del silencio. Su talento no estaba en inventar realidades, sino en hacerlas soportables. En presentar lo intolerable como transitorio. En convencer a la gente de que no reaccionar era una forma de madurez cívica. Pero ese modelo tenía una fisura. Dependía de que el poder siempre tuviera el control total. Y en 1985, durante el terremoto, esa ficción se rompió. No hubo llamadas. No hubo instrucciones. No hubo un guión claro. Jacobo salió al aire y por primera vez describió la realidad sin filtros. Caos. Destrucción. Abandono. El país escuchó algo distinto y entendió algo aún más inquietante: que Jacobo siempre había podido decir la verdad, simplemente no lo hacía. Ese momento cambió la percepción pública. No lo derribó de inmediato, pero instaló la duda. Si pudo hablar así entonces, ¿por qué no antes? ¿Por qué no en 1968? ¿Por qué no en tantas otras ocasiones? La confianza absoluta se rompió. Lentamente. En silencio. Como todo en ese sistema, las generaciones más jóvenes comenzaron a cuestionar. La televisión ya no era la única fuente. Otras voces aparecieron, y el modelo de Jacobo empezó a verse viejo. No porque hubiera mentido una vez, sino porque había construido una carrera entera sobre la administración del silencio. Esta parte de la historia no es solo sobre el pasado, es sobre una forma de entender el periodismo. Una forma donde informar no significa revelar, sino estabilizar. Donde el periodista no incomoda al poder sino que lo traduce. Y donde la verdad siempre llega tarde cuando ya no tiene capacidad de cambiar nada. Jacobo Zabludovsky no fue un monstruo aislado. Fue el producto perfecto de un sistema que premia la obediencia inteligente. Su historia obliga a una pregunta incómoda. ¿Cuántas masacres necesitan silencio para volverse invisibles? ¿Y cuántos periodistas están dispuestos a ofrecer ese silencio a cambio de permanencia? Lo que viene después es aún más inquietante. Porque el método no murió con él. Se heredó. Se adaptó. Y sigue funcionando cada vez que la calma en pantalla reemplaza a la verdad en las calles.
Cuando Jacobo Zabludovsky comprendió el verdadero poder de la televisión, ya no era simplemente un conductor de noticias. Se había convertido en algo mucho más decisivo. En el arquitecto del encuadre, en el hombre que decidía no solo qué se veía, sino cómo debía sentirse lo que se veía. La cámara no era un espejo de la realidad, era un filtro, y Jacobo aprendió a usarlo con una precisión inquietante. La televisión mexicana de aquellos años no competía con otras voces. No existían alternativas reales. No había debate. No había contraste. Había una sola narrativa que entraba cada noche en millones de hogares. Jacobo entendió que en ese contexto, el orden de las noticias importaba más que su contenido. Un asesinato colocado después del clima perdía gravedad. Una protesta mencionada al final parecía marginal. La masacre podía convertirse en un incidente si se presentaba con el tono correcto. Así se fue construyendo un lenguaje televisivo que no necesitaba mentir abiertamente. Bastaba con suavizar, con cambiar palabras, con sustituir muertos por heridos, represión por enfrentamiento, silencio por prudencia. El espectador no era engañado con violencia, era tranquilizado. Y esa tranquilidad era la forma más eficaz de control. Ese mecanismo alcanzó su punto máximo en 1968. El país estaba bajo presión internacional. Los Juegos Olímpicos estaban a punto de comenzar, y el gobierno necesitaba mostrar estabilidad a cualquier costo. El movimiento estudiantil había roto la imagen de orden. Las calles hablaban un idioma distinto al de los comunicados oficiales. Y entonces llegó la noche del 2 de octubre. La plaza de Tlatelolco se convirtió en un escenario de horror. Disparos desde edificios. Soldados. Estudiantes desarmados. Gritos. Cuerpos cayendo. Quienes estuvieron allí supieron de inmediato que aquello no era un enfrentamiento. Era una masacre. Pero la mayoría del país no estaba en la plaza. Estaba en casa, esperando que alguien explicara lo ocurrido. Horas después apareció Jacobo en pantalla. El país contuvo la respiración. Lo que dijo fue menos importante que lo que no dijo. No habló de cientos de muertos. No mostró imágenes reales. No dio nombres. Presentó los hechos como un incidente provocado por agitadores. El orden había sido restablecido. El tono era sereno. La voz firme. El mensaje implícito era claro. No pasó nada que deba alterarlos. Ese momento selló una forma de hacer periodismo que marcaría a varias generaciones. Jacobo no necesitó justificar la violencia. La hizo desaparecer del relato. Y al hacerlo, convirtió la televisión en una herramienta de anestesia social. La gente aprendió a desconfiar de lo que veía en la calle y a creer en lo que escuchaba en la pantalla. La realidad se volvió secundaria frente a la narración oficial. La clave fue la calma. Un país herido esperaba indignación. Recibió tranquilidad. Y esa tranquilidad fue interpretada como señal de que todo estaba bajo control. El miedo se diluyó. La rabia se pospuso. La memoria comenzó a fragmentarse. Durante años, Tlatelolco fue algo de lo que se hablaba en voz baja. Porque no había sido confirmado en televisión, Jacobo se convirtió en el rostro de esa normalidad forzada. Para muchos no fue un villano. Fue una figura de confianza. El hombre que siempre parecía saber más. El que nunca perdía la compostura. El que daba la sensación de que el Estado funcionaba. Esa percepción fue su mayor poder y su mayor responsabilidad. Lo inquietante es que este modelo no se aplicó una sola vez. Se repitió. En 1971, con el halconazo. En cada crisis política. En cada denuncia de fraude. El guión era el mismo. Reducir. Esperar. Cambiar de tema. El tiempo haría el resto. Y casi siempre lo hizo. Jacobo no actuaba impulsivamente. Todo era meticuloso. Cada palabra medida. Cada silencio calculado. No era censura burda. Era una sofisticada administración de la atención. El espectador no sentía que le ocultaban algo. Sentía que no valía la pena alterarse. Y esa sensación era devastadora para cualquier intento de reacción colectiva. Este tipo de periodismo no necesita mentirosos torpes. Necesita profesionales eficientes. Personas capaces de justificar cada omisión como prudencia. Cada silencio como responsabilidad. Jacobo encarnó ese perfil a la perfección. Nunca se presentó como defensor del gobierno.
se presentó como garante de estabilidad. Y en un país acostumbrado al caos, esa promesa fue seductora. Pero toda construcción basada en el control absoluto tiene una grieta. Y esa grieta apareció en 1985 con el terremoto. No hubo llamadas inmediatas. No hubo instrucciones claras. El desastre superó cualquier guión previo. Jacobo salió al aire y por primera vez habló sin red. Describió abandono. Describió dolor. Describió ausencia del Estado. El país escuchó una voz distinta. Ese día muchos comprendieron algo perturbador. Jacobo siempre había tenido la capacidad de decir la verdad. Lo que faltaba no era talento, era voluntad. La revelación no lo derribó de inmediato, pero sembró la duda. Si pudo hablar así en 1985, ¿por qué no en 1968? ¿Por qué no antes? La confianza comenzó a erosionarse lentamente. Nuevas generaciones crecieron con más fuentes. La televisión dejó de ser el único espejo, y el modelo de calma obligatoria empezó a verse viejo. No porque fuera menos efectivo, sino porque ya no era invisible. Esta etapa de la historia muestra algo fundamental. El mayor daño no lo causa la mentira evidente. Lo causa la normalización del horror. Cuando una masacre se presenta como un trámite, cuando el dolor se reduce a una nota secundaria, cuando la calma sustituye a la justicia. Jacobo Zabludovsky no inventó este sistema, pero lo perfeccionó. Y al hacerlo dejó una herencia peligrosa. La idea de que el periodismo puede servir al poder sin mancharse diciendo mentiras. Basta con no decirlo todo. Basta con decirlo bien. Lo que viene después es aún más incómodo. Porque una vez que la sociedad aprende a aceptar la calma en lugar de la verdad, el silencio deja de ser impuesto. Se vuelve costumbre. Y cuando eso ocurre, la masacre ya no necesita ocultarse. Simplemente deja de importar. En el ecosistema cuidadosamente controlado de la televisión mexicana, Jacobo Zabludovsky aprendió pronto que el poder no siempre se ejerce con órdenes explícitas. A veces basta con símbolos. Un gesto, un comentario al pasar, una señal lo suficientemente ambigua para que el mensaje sea entendido sin dejar rastro. Uno de esos símbolos fue una corbata negra. Y el otro, mucho más decisivo, fue un teléfono colocado sobre el escritorio. La historia de la corbata se convirtió con los años en una anécdota reveladora. Durante una transmisión, el entonces presidente notó el color oscuro que Jacobo llevaba al aire y preguntó si estaba de luto. La respuesta fue inmediata y perfectamente calibrada. «No, señor presidente», dijo Jacobo. «Simplemente es la única corbata que tengo». La frase parecía inocente, incluso humilde, pero escondía una verdad más profunda. Jacobo entendía que en ese contexto, hasta el color de una prenda podía interpretarse como un mensaje político. Y también entendía que la mejor defensa era negar toda intención. Ese episodio mostró algo esencial. Jacobo no necesitaba confrontar al poder para marcar su territorio. Le bastaba con demostrar que sabía dónde estaba la línea y que jamás la cruzaría. La corbata negra no fue un acto de rebeldía. Fue una prueba de inteligencia adaptativa. El mensaje real no estaba en la tela, sino en la respuesta. Yo no opino. Yo no sugiero. Yo no interpreto. Solo estoy aquí. Esa postura no era cobardía en el sentido tradicional. Era una forma de supervivencia elevada a método. Jacobo había construido su carrera sobre la idea de que el periodista no debía ser protagonista. Debía ser canal, conducto, traductor. El problema es que en un sistema autoritario, traducir al poder equivale a amplificarlo. Y ahí entra el segundo símbolo. El teléfono sobre la mesa. No era un adorno. No era una reliquia técnica. Era la verdadera herramienta de control. Ese teléfono representaba la conexión directa con el centro del poder. Una llamada podía cambiar el orden de las noticias. Eliminar un segmento. Suavizar un adjetivo. Retrasar una mención. No hacía falta censura visible. Bastaba con una indicación breve. Jacobo nunca ocultó del todo la existencia de esas llamadas. Tampoco las denunció. Las naturalizó, como si fueran parte inevitable del oficio. En su lógica, la televisión no era un espacio de confrontación, sino de coordinación.
El periodista no estaba para crear conflictos, sino para administrar la información de manera responsable. Responsable, en ese contexto, significaba funcional al Estado. Ese teléfono convertía al noticiero en una extensión del despacho presidencial. No porque Jacobo fuera un simple títere, sino porque entendía el rol que se esperaba de él. Sabía qué preguntas no hacer, qué palabras evitar, qué imágenes no mostrar, y sobre todo, cuándo callar. Lo inquietante es que ese silencio no se percibía como imposición, se percibía como profesionalismo. El espectador veía a un hombre serio, sobrio, confiable. No veía las decisiones que se tomaban fuera de cámara. No escuchaba las llamadas. No sabía que la realidad estaba siendo editada en tiempo real. La combinación de la corbata negra y el teléfono resume toda una filosofía de comunicación. Nada debe parecer político. Todo debe parecer normal. Incluso cuando el país arde. Esa normalidad construida fue uno de los mayores logros del sistema. Y Jacobo fue su rostro más eficaz. Con el paso del tiempo, esa metodología se volvió rutina. El noticiero no reaccionaba a los hechos. Los absorbía. Los diluía. Los convertía en ruido de fondo. La violencia perdía nombre. Las víctimas perdían rostro. El conflicto se transformaba en estadística. Y la sociedad aprendía a convivir con el horror sin sobresaltos. Jacobo no necesitaba justificar cada decisión. El sistema lo recompensaba con permanencia. Mientras otros periodistas desaparecían, eran marginados o silenciados, él seguía ahí, cada noche, a la misma hora. Durante décadas, esa continuidad era la prueba de su utilidad, pero también era la semilla de su cuestionamiento posterior. Porque cuando el poder absoluto empieza a resquebrajarse, los símbolos pierden eficacia. El teléfono deja de sonar. La corbata deja de importar. Y el periodista queda solo frente a su legado. Ese momento llegó lentamente. No con una caída abrupta, sino con un desgaste silencioso. Nuevas voces. Nuevos medios. Nuevas generaciones que ya no aceptaban la calma como respuesta suficiente. La televisión dejó de ser el único escenario. Y el método de Jacobo empezó a parecer obsoleto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Décadas de silencios administrados habían moldeado una cultura mediática donde la autocensura era vista como virtud, donde la prudencia reemplazaba a la verdad, donde preguntar demasiado era considerado irresponsable. La historia de la corbata negra y el teléfono no es solo una curiosidad del pasado, es una advertencia, porque demuestra que el control más efectivo no se ejerce con prohibiciones explícitas, sino con acuerdos implícitos, con gestos mínimos, con silencios compartidos. Jacobo Zabludovsky no necesitó firmar un pacto con el poder. Lo entendió y lo ejecutó con precisión. Su figura encarna la zona más peligrosa del periodismo, aquella donde no hay mentiras evidentes, pero tampoco verdad completa, donde todo parece normal mientras lo esencial desaparece. Y esa es la herencia más inquietante de esta etapa. La idea de que el periodista puede ser neutral mientras colabora con el silenciamiento. La idea de que no decir nada es una forma aceptable de decir algo. La idea de que la calma vale más que la justicia. Lo que viene después es aún más perturbador. Porque cuando ese modelo se normaliza, ya no hace falta un Jacobo ni un teléfono en la mesa. El sistema aprende a funcionar solo. Y el silencio se vuelve costumbre. Durante años el método de Jacobo Zabludovsky funcionó con una eficacia inquietante, porque no dependía de un solo evento ni de una sola masacre. Se convirtió en un sistema replicable, una fórmula que podía aplicarse una y otra vez sin levantar sospechas. Cuando ocurrió el halconazo en 1971, la historia ya estaba escrita antes de salir al aire. No hacía falta improvisar. El guión era conocido. Reducir el hecho. Despersonalizar a las víctimas, enmarcar la violencia como exceso aislado, y pasar página lo antes posible. La represión del 10 de junio no sacudió al país como lo había hecho Tlatelolco. No porque fuera menos brutal, sino porque el público ya había aprendido a no reaccionar. La televisión cumplió su función pedagógica. El mensaje implícito era claro. Esto no cambia nada. Esto no merece una respuesta colectiva. Esto es parte del orden de las cosas.
Jacobo volvió a aparecer con su tono habitual, sin indignación, sin preguntas incómodas. La historia se cerró en cuestión de minutos. Ese mismo patrón se repitió en crisis tras crisis. Fraudes electorales denunciados sin pruebas visuales. Protestas reducidas a problemas de tránsito. Desapariciones convertidas en rumores. La televisión no negaba, simplemente no confirmaba. Y en un país donde la confirmación televisiva era sinónimo de existencia pública, lo no confirmado se desvanecía rápidamente. La fuerza del método estaba en su continuidad. No había excepciones. El espectador sabía qué esperar. Y esa previsibilidad generaba una falsa sensación de estabilidad. Aunque la realidad fuera caótica, la pantalla permanecía ordenada, y ese orden visual era interpretado como señal de normalidad institucional. Pero en 1985 algo se rompió. El terremoto no fue un evento político controlable. Fue un colapso total. Edificios cayendo, gente atrapada, miles de muertos. El Estado reaccionó tarde. Y lo más importante, no hubo tiempo para construir un relato previo. No hubo llamadas suficientes. No hubo guión. La magnitud del desastre desbordó el sistema. Jacobo salió al aire sin red. Por primera vez en décadas no tenía instrucciones claras. No había comunicado oficial que suavizar. No había versión lista para traducir. Y entonces ocurrió lo impensable. Jacobo describió la realidad tal como era. Habló de caos, de abandono, de ciudadanos organizándose solos, de un gobierno ausente. El país escuchó una voz distinta. No más calma artificial, no más eufemismos. La verdad apareció sin maquillaje. Y ese momento fue revelador. No solo por lo que se dijo, sino por lo que implicaba. Si Jacobo podía hablar así en 1985, entonces siempre había podido hacerlo. La pregunta inevitable surgió en millones de mentes. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no en 1968? ¿Por qué no en 1971? La credibilidad absoluta se resquebrajó. No de golpe. No con una rebelión mediática, sino con una duda persistente, silenciosa. El público empezó a leer entre líneas, a sospechar de los silencios, a notar las ausencias. El mito del narrador infalible comenzó a erosionarse. Ese fue el principio del fin del modelo. No inmediato, pero irreversible. A partir de entonces, Jacobo ya no fue visto solo como el mensajero confiable. Fue visto como alguien que había elegido cuándo decir la verdad. Y esa elección pesaba más que cualquier frase tranquilizadora. El terremoto mostró algo más profundo. La verdad no había desaparecido. Había sido administrada, dosificada, guardada para momentos donde ya no amenazaba al sistema. Y esa revelación fue devastadora para una generación que había crecido confiando ciegamente en la pantalla. Aún así, Jacobo no cayó de inmediato. El sistema todavía lo necesitaba. Su figura seguía siendo útil para amortiguar transiciones, para acompañar el cambio sin romperlo, pero ya no era intocable. Su autoridad moral estaba dañada. La televisión mexicana comenzó a enfrentar competencia. Nuevas voces, nuevas plataformas, nuevas formas de informarse. El monopolio narrativo se debilitó. Y con él, la eficacia del silencio administrado. El método de Jacobo había dependido siempre de una condición esencial: que no existieran alternativas, que la televisión fuera la única ventana. Cuando esa condición desapareció, el método quedó expuesto, no como una conspiración, sino como una práctica sistemática. La historia de esta etapa no es solo la de un periodista enfrentando su legado, es la de una sociedad descubriendo que había sido educada para no reaccionar, para aceptar la calma como virtud cívica, para confundir estabilidad con justicia. Ese aprendizaje fue doloroso, porque implicaba reconocer la propia pasividad, reconocer que durante años se había confiado en una voz que ofrecía orden a cambio de silencio, y que ese intercambio había tenido un costo enorme. Lo más inquietante es que el modelo no murió con Jacobo. Sobrevivió, se adaptó, cambió de rostros y de formatos. Pero la lógica sigue viva cada vez que una tragedia es presentada como incidente aislado. Cada vez que la normalidad televisiva reemplaza la urgencia moral,
Esta parte de la historia deja una advertencia clara. El periodismo no traiciona solo cuando miente. Traiciona cuando tranquiliza frente a la injusticia, cuando convierte el horror en rutina, cuando enseña a no mirar. Jacobo Zabludovsky no fue el único responsable, pero fue el rostro más visible de un sistema que entendió algo peligroso. Un país puede acostumbrarse a todo si se le presenta con el tono correcto. Y cuando eso ocurre, la verdad ya no necesita ser ocultada. Basta con ser dicha demasiado tarde. Lo que viene después es la pregunta final. ¿Qué hacemos con ese legado? Porque el silencio aprendido no desaparece solo. Necesita ser confrontado. Y esa confrontación comienza reconociendo cómo fue construido. Cuando Jacobo Zabludovsky entró en la última etapa de su carrera, ya no dominaba el escenario como antes. Seguía en pantalla. Seguía siendo reconocido. Pero algo esencial se había quebrado. No fue un escándalo público ni una confesión tardía. Fue una pérdida lenta y silenciosa de autoridad moral. El país había cambiado y él ya no representaba la única puerta de acceso a la realidad. Después del terremoto de 1985, la relación entre Jacobo y la audiencia nunca volvió a ser la misma. La gente había visto lo que ocurría cuando hablaba sin guión. Había escuchado una verdad cruda que contrastaba con décadas de calma administrada. Desde entonces, cada silencio se volvió sospechoso. Cada omisión empezó a pesar. No lo derribaron de inmediato porque el sistema seguía necesitando estabilidad. Pero el pedestal se agrietó. A finales de los años 80, México vivió una de sus crisis políticas más profundas. Las elecciones de 1988 dejaron una herida abierta que ya no pudo cerrarse con eufemismos. La caída del sistema se convirtió en una frase histórica, no por su explicación, sino por lo que revelaba. El control narrativo ya no era absoluto. Y aunque Jacobo intentó sostener el tono de siempre, el país ya no escuchaba igual. Por primera vez, la televisión fue desafiada desde otros frentes. La radio independiente crecía. La prensa escrita recuperaba espacios críticos, y la gente comenzaba a comparar versiones. El método de una sola voz empezó a verse antiguo. No porque fuera menos eficaz, sino porque ya no estaba solo. La exclusividad había terminado. En ese nuevo contexto, Jacobo se convirtió en una figura incómoda. No para el poder, que aún lo valoraba, sino para una sociedad que empezaba a exigir respuestas. Su estilo sobrio, antes sinónimo de profesionalismo, comenzó a interpretarse como distancia. Su prudencia como complicidad. Y su silencio como una elección consciente. El golpe final llegó en 1998, cuando 24 horas salió del aire. No hubo una despedida épica. No hubo autocrítica. No hubo un acto de contrición pública. El programa simplemente terminó. Jacobo explicó el cierre como consecuencia de los tiempos cambiantes. Dijo que la televisión ya no era la misma. Y tenía razón, pero omitió algo esencial. Él tampoco lo era. La desaparición del noticiero marcó el fin de una era, pero no cerró el debate. Al contrario, lo abrió. Con el paso del tiempo, historiadores, periodistas y ciudadanos comenzaron a revisar el legado. No para demonizarlo, sino para entenderlo. Y en ese análisis surgió una conclusión incómoda. Jacobo no fue una anomalía, fue la expresión más refinada de un modelo. Ese modelo se basaba en una premisa peligrosa: que el periodismo no está para incomodar, sino para estabilizar. Que la verdad debe dosificarse para evitar el caos. Que el silencio puede ser una forma de responsabilidad. Durante décadas, esa lógica fue aceptada, premiada y reproducida. El problema es que ese tipo de periodismo no falla de inmediato. Funciona demasiado bien. Reduce la ansiedad social. Evita explosiones. Mantiene una apariencia de orden, pero a largo plazo tiene un costo devastador. Normaliza la injusticia. Desactiva la indignación. Convierte la violencia en paisaje. Jacobo nunca pidió perdón. Tampoco se justificó en exceso. Eligió una salida discreta, coherente con toda su carrera. No enfrentó públicamente las preguntas más duras. Y esa ausencia de cierre dejó un vacío. Un vacío que fue llenado por interpretaciones, críticas y reflexiones posteriores. Su figura quedó atrapada en una zona ambigua. Para algunos,
Un profesional brillante que sobrevivió en un sistema autoritario sin mancharse las manos. Para otros, un colaborador indispensable de la maquinaria del silencio. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio, pero no por eso es menos incómoda. Lo inquietante es que el modelo que representó no desapareció con él. Se transformó. Cambió de formatos, de plataformas, de rostros. Hoy no hace falta un noticiero único ni una voz dominante. Basta con saturación informativa, con distracción constante, con normalización del escándalo. El silencio ya no se impone. Se diluye entre miles de estímulos. Esa es la herencia más peligrosa de la era de Jacobo. Haber enseñado que el control no siempre requiere censura. A veces basta con administrar el ritmo, el tono y el enfoque. Con decir lo suficiente para que nada cambie. Con tranquilizar cuando habría que incomodar. La caída de 24 horas no fue una victoria de la verdad. Fue el final de un método que había cumplido su ciclo. El país ya no podía sostener una sola narrativa, pero el hábito de aceptar la calma como valor supremo permaneció. Entender esta etapa no es un ejercicio de nostalgia ni de ajuste de cuentas personal. Es una advertencia, porque cada generación corre el riesgo de repetir el mismo pacto. Orden a cambio de silencio. Tranquilidad a cambio de justicia. Y siempre hay alguien dispuesto a ofrecer esa calma con una voz convincente. Jacobo Zabludovsky no fue el último. Fue el más exitoso. Y por eso su historia sigue siendo relevante. No como anécdota del pasado, sino como espejo incómodo del presente. Porque mientras exista un público dispuesto a confundir serenidad con verdad, el método seguirá vivo. Y el silencio seguirá encontrando quien lo pronuncie. La historia de Jacobo Zabludovsky no termina cuando se apaga una cámara ni cuando un noticiero sale del aire. Termina cuando una sociedad decide si aprende o no de lo ocurrido. Y esa decisión es la más difícil, porque implica mirar hacia atrás sin excusas y reconocer que el daño no fue producto de un solo hombre, sino de una complicidad extendida entre poder, medios y audiencia. El legado que dejó Jacobo no es una colección de archivos televisivos ni una lista de exclusivas. Es un método. Un modo de comunicar que transformó la información en sedante. Que enseñó a millones de personas a aceptar la calma como valor supremo incluso cuando la injusticia gritaba en las calles. Ese legado no se hereda con palabras. Se hereda con hábitos, con rutinas, con silencios aprendidos. Durante décadas el modelo funcionó porque ofreció algo que parecía necesario. Estabilidad. En un país golpeado por crisis económicas, violencia y desigualdad, la voz tranquila de Jacobo ofreció la ilusión de orden. Y esa ilusión fue suficiente para muchos. El problema es que el orden sin verdad no es orden. Es aplazamiento del conflicto. Y todo conflicto aplazado vuelve con más fuerza. El periodismo que representó Jacobo no buscaba revelar sino administrar. No buscaba incomodar sino contener. En ese sentido fue extraordinariamente eficaz. Evitó estallidos inmediatos. Redujo tensiones. Postergó preguntas. Pero también dejó heridas abiertas que nunca sanaron. Tlatelolco no desapareció. Halconazo no se olvidó. Solo quedaron suspendidos en una niebla informativa que tardó décadas en disiparse. La lección más dura de este legado es que la verdad no muere cuando se oculta. Se acumula. Se vuelve pesada. Se convierte en deuda histórica. Y cuando finalmente emerge lo hace sin filtros, sin paciencia y sin misericordia. El país que confió en la calma televisiva terminó enfrentando verdades demasiado grandes para ser procesadas de golpe. Jacobo nunca se presentó como un héroe ni como un villano. Se presentó como profesional. Y ahí reside el peligro, porque demuestra que el mal más efectivo no siempre viene de la maldad explícita. A veces viene de la eficiencia, de hacer bien un trabajo que nunca debió existir en esos términos, de cumplir órdenes sin hacer preguntas, de convertir la neutralidad en excusa. El caso de Jacobo obliga a replantear una pregunta fundamental. ¿Qué se espera realmente del periodismo? ¿Informar o tranquilizar? ¿Decir la verdad o preservar la estabilidad? La respuesta parece obvia en teoría, pero en la práctica no lo es. Porque decir la verdad tiene costos. Y tranquilizar siempre encuentra recompensas. Por eso este legado sigue vivo. Porque no depende de una persona. Depende de un acuerdo tácito. El acuerdo entre quien informa y quien prefiere no saber demasiado.
Durante años millones de espectadores aceptaron la versión oficial no solo por miedo, sino por comodidad. La calma era más fácil de digerir que la indignación. Reconocer esto no es un ejercicio de culpa colectiva. Es un acto de responsabilidad. Porque mientras no se entienda cómo se construyó el silencio, se corre el riesgo de repetirlo. Hoy no hace falta un noticiero único, ni una voz dominante. El silencio puede producirse por saturación, por distracción, por exceso de información irrelevante. El método cambia, pero el resultado puede ser el mismo. La historia de Jacobo sirve como advertencia para el presente. Cada vez que un medio decide suavizar una tragedia para no alarmar, cada vez que se prioriza el tono sobre el contenido, cada vez que se evita una pregunta incómoda para no romper la narrativa, el legado se reactiva. No con su nombre, pero con su lógica. La segunda parte de esta reflexión apunta al aprendizaje. Porque si algo demuestra esta historia es que el periodismo no es neutral por naturaleza. Siempre toma partido, incluso cuando calla, incluso cuando ordena la información de forma aparentemente técnica. La neutralidad absoluta es una ficción peligrosa cuando se enfrenta a la injusticia. El verdadero aprendizaje no consiste en demonizar a Jacobo, sino en desmontar el sistema que lo hizo posible y exitoso. Entender que el poder no siempre necesita censurar. A veces solo necesita un traductor confiable. Alguien que convierta la violencia en estadística y el dolor en nota secundaria. Para las nuevas generaciones, esta historia puede parecer lejana. Pero sus efectos siguen presentes. En la desconfianza hacia los medios, en la dificultad para creer en versiones oficiales, en la necesidad constante de contrastar fuentes. Ese es el costo de haber confundido durante tanto tiempo la calma con la verdad. El reto actual es distinto pero no menos complejo. Hoy la información circula sin control aparente. Pero el riesgo es otro. La banalización, la pérdida de foco, el cansancio informativo. El silencio ya no se impone, se diluye. Y eso puede ser igual de peligroso. La historia que se ha contado hasta aquí no busca cerrar un capítulo. Busca abrir una reflexión incómoda. Porque el silencio no desaparece solo. Necesita ser confrontado. Y confrontarlo implica aceptar que durante mucho tiempo fue funcional para muchos. Jacobo Zabludovsky fue el rostro más visible de un pacto silencioso entre poder y comunicación. Un pacto que ofreció orden a cambio de verdad. Romper ese pacto es la tarea pendiente. Y esa tarea no depende solo de periodistas. Depende también de audiencias dispuestas a incomodarse. Lo que viene después no es una conclusión fácil. Es una pregunta abierta. ¿Estamos dispuestos a escuchar la verdad cuando rompe la calma? ¿O preferimos una voz serena que nos diga que todo está bien aunque no lo esté? La respuesta a esa pregunta define no solo el futuro del periodismo, sino la salud moral de una sociedad entera. Por eso esta historia no termina aquí. Continúa cada vez que alguien enciende una pantalla y decide si creer sin cuestionar o preguntar aun cuando incomode. Ese es el verdadero legado de Jacobo. Una prueba permanente de que la verdad no necesita gritar para ser urgente, y de que el silencio nunca es neutral. Al cerrar esta historia, Jacobo Zabludovsky no queda como un simple personaje del pasado, sino como un espejo incómodo. Su trayectoria obliga a preguntarse no solo qué hizo él, sino qué permitió una sociedad entera. Porque ningún periodista puede sostener décadas de silencio sin un público dispuesto a aceptarlo. Jacobo no fue el verdugo directo de la verdad, pero sí uno de sus administradores más eficientes. No gritó mentiras, no inventó masacres inexistentes. Hizo algo más sutil y más peligroso. Normalizó la ausencia. Enseñó que callar podía ser profesional, que tranquilizar era más valioso que incomodar. Y ese aprendizaje dejó una huella profunda. Su historia demuestra que el periodismo no traiciona únicamente cuando miente, sino cuando decide a quién proteger con su silencio. Y también enseña que el poder más duradero no es el que reprime con violencia, sino el que logra que la gente deje de hacer preguntas. Hoy, cuando las pantallas son múltiples y la información parece infinita, el riesgo no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. El legado de Jacobo vive cada vez que una tragedia se diluye, cada vez que la calma sustituye a la verdad, cada vez que preferimos no saber demasiado. Esta historia no busca condenar a un hombre, busca dejar una advertencia.
La verdad siempre encuentra el modo de volver. Y cuando regresa, pregunta quién habló y quién decidió callar.